Hola queridos amigos, en el vídeo de hoy conoceremos la historia del asalto al Palacio Presidencial de La Habana, ocurrido el 13 de marzo de 1957, pero no la versión trillada y repetida, difundida por casi 70 años por la propaganda del gobierno castrista. Hoy escucharemos el relato de los hechos desde el otro lado, por boca del propio Batista, que fue indiscutiblemente el principal protagonista, porque el objetivo de la acción era su asesinato, y el relato ofrecido por su cuñado, el coronel Roberto Fernández, jefe de la Casa Militar del presidente, a cargo de la defensa del Palacio Presidencial y de la residencia de la finca Cuquine, y hermano de Marta, la esposa de Batista, que residía en Palacio y se encontraba allí con sus hijos pequeños, embarazada de 5 meses, el día en que irrumpieron los asesinos. Si quieres conocer un relato diferente de aquel suceso, acompáñame en este vídeo. Yo soy Pedro Enrique Pujals y este es mi canal histórico, El Tesoro del Presidente. Para la confección de este vídeo, me he apoyado en el libro Respuesta, publicado en 1960 por Fulgencio Batista, y en el libro Mis relaciones con Batista, publicado en Miami por Roberto Fernández, además de otros testimonios como el del coronel Piedra, jefe de la inteligencia del gobierno de Batista, y el libro del historiador e hispanista británico Hugh Thomas. El edificio del Palacio Presidencial de La Habana es una bella construcción de estilo ecléctico, fabricado en los años 1920, por el aristocrático presidente Mario García Menocal y decorado por los mejores interioristas de París, con muebles originales de Luis XV, Luis XVI y del Primer Imperio, jarrones de porcelana de Sèvres y pinturas al fresco del insigne pintor cubano, hermano del presidente Menocal. Se había cuidado hasta el último detalle. La vajilla, para numerosos comensales, era personalizada, y hasta los pomos de las puertas estaban grabados con el escudo nacional. Lamentablemente, cuando yo lo visité en el 2017, estaba ya muy descuidado y todo aquel ambiente aristocrático había desaparecido. Para 1957, el palacio mantenía todo su esplendor, pero su situación militar era mala. A su alrededor habían crecido otros edificios que lo sobrepasaban en altura y lo dominaban. Tácticamente era una ratonera. Al acceder al poder en 1952, Batista comenzó a planear la mudanza de la sede del gobierno para otro sitio. Se planteaba la construcción de un moderno palacio presidencial en la otra banda de la bahía, en lo que se conoce como Habana del Este, pero eso tomaría tiempo, y mientras tanto se siguió usando el viejo palacio. Batista ordenó también la confección de un plan para su defensa, y se decidió que la guarnición del palacio debía ser capaz de resistir por sus medios un primer ataque, hasta tanto acudieran desde el cercano castillo de la Punta un retén de la Marina de Guerra que siempre debía estar listo para esa misión específica. De ser necesario, el regimiento de artillería de la Cabaña enviaría refuerzos. Se esperaba que esto fuese suficiente. La guarnición estaba compuesta por 2 compañías, una del ejército y otra de la policía, divididos en 3 turnos, de modo que siempre había 1/3 del total de la tropa de retén en el palacio. Esta fuerza estaba bajo el mando del coronel Sierra, y como responsable superior estaba Roberto Fernández, que había sido ascendido a coronel por Batista el 10 de marzo de 1952. El general necesitaba rodearse de gente de toda su confianza y que le hiciera sentirse seguro. Roberto había comenzado su vida militar en los años 40, cuando la primera presidencia de Batista, pasando varias escuelas para oficiales hasta alcanzar el grado de capitán. Pero el advenimiento de los gobiernos auténticos provocaron su licenciamiento forzoso. Participó en el golpe del 10 de marzo como escolta de Batista. Era un gran aficionado a los deportes y fue nombrado por su cuñado como director de la Comisión General de Deportes, en donde desempeñó un destacado papel, hoy olvidado interesadamente por la historiografía oficial.
En su currículum se cuenta la participación cubana y de él mismo como competidor en tiro deportivo en la Olimpiada de México de 1954 y la organización de los 2 Grand Prix de automovilismo de La Habana. Como deportista, sus logros fueron mucho más importantes que como militar. Como jefe de la Casa Militar, Roberto tenía que desempeñar, además, muchas otras funciones protocolarias. La más pintoresca era la recepción de los embajadores que venían a presentar sus credenciales al presidente. Llegaban precedidos por una escolta de motociclistas de la policía y les rendía honores una guardia del batallón de artillería con charreteras rojas y banda de música. Roberto Fernández, con traje de gala, los esperaba en la puerta y los acompañaba subiendo la escalera de honor hasta el Salón de los Espejos, en donde los recibía el presidente para brindar con champán por la amistad entre ambos países. En su calidad de responsable de la seguridad de Palacio, Roberto Fernández se preocupó de modernizar el armamento de la guarnición. Y como deportista que era, también les exigía prácticas de tiro y preparación física. Esto llegó al extremo que Batista tuvo que intervenir diciéndole: aguanta un poco que me vas a matar a toda esta gente. El palacio tenía 3 puertas a la calle. La más vulnerable era la de la calle Colón, que daba al Parque Zayas, llamado así porque en esta plaza el presidente Alfredo Zayas, aún en vida, se había hecho construir una enorme estatua sobre una alta columna. En ese sitio hoy se alza el Memorial Granma. Las otras puertas, la de la calle Refugio o Avenida de las Misiones y la de la Puerta Cochera, casi siempre estaban cerradas en firme. Pero la de la calle Colón era por donde entraba y salían los visitantes, los proveedores y los empleados. Esta puerta en realidad era una verja de planchas de acero que se cerraba con una cadena y un candado, que por el día casi siempre estaba abierto debido al trasiego de gente. Roberto Fernández, que en sus inicios de su vida militar había sido escogido por su tamaño y fortaleza para la unidad de armas pesadas, sentía especial aprecio por una vieja ametralladora calibre 30 que encontró en el palacio y que no quiso cambiar por otra más moderna. La hizo emplazar debajo de la escalera de los embajadores, apuntando hacia la puerta de la calle Colón. Tenía el inconveniente de que al ser el suelo de mármol, la trepidación causada por el disparo del arma hacía que las patas del trípode resbalaran y la sacaran de su emplazamiento. Esto se solucionó poniendo unas ruedas en las patas que permitían reposicionarlas rápidamente. Además, siguiendo el manual militar, Roberto situó junto a la máquina un fusil automático Browning para mantener el fuego mientras se hacían los cambios de las cintas de munición. Pero Batista consideraba estos preparativos alarmistas y antiestéticos, por lo que el arma permanecía oculta la mayor parte del tiempo en un escondite a 2 metros de su posición debajo de la escalera. Tras la entrevista de Castro en La Sierra, publicada por el periodista norteamericano Herbert Matthews, los miembros del Directorio Revolucionario Estudiantil sintieron que el movimiento 26 de julio les estaba robando protagonismo y sintieron que tenían que hacer algo importante para volver a destacar. A finales de febrero de 1957, José Antonio Echevarría, líder del directorio y presidente de la FEU, se reunió con Carlos Gutiérrez Menoyo, exiliado español de 36 años, hermano mayor del más conocido Eloy Gutiérrez Menoyo, e idearon un plan todavía más espectacular que el asalto al cuartel Moncada: el asesinato del presidente Batista en el Palacio Presidencial. Otros hombres de acción también provenientes del ganterismo político se les unieron, como el español Ignacio González y el exrepresentante Menelao Mora. Estos dos tenían relación con Trujillo, quien intentaba subvertir a Cuba y les suministró armas, parte de las cuales fueron empleadas en el asalto, como las granadas. Menelao Mora, por su parte, había militado en el grupo terrorista del ABC y era un hombre de Priu, que también les suministró armamento y planos del Palacio Presidencial. Otros jefes de los asaltantes, pero ya de menor categoría, fue Faure Chomón.
No contaron con los comunistas, porque el directorio revolucionario era esencialmente anticomunista, aunque Batista afirmó lo contrario, ni con el movimiento 26 de julio de Fidel Castro, aunque a última hora se les unieron espontáneamente algunos miembros del movimiento 26 de julio. Fidel Castro se enteró del asalto por la radio en la Sierra Maestra. El armamento consistía en metralletas Thompson, 12 carabinas y numerosas pistolas calibre 45 y granadas de mano. El plan era sencillo. Consistía en que alrededor de 50 hombres intentarían romper por la fuerza la barrera de guardias presidenciales en la entrada de la calle Colón e irrumpir en avalancha, matando a cuantos se interpusieran en su camino hasta llegar a las habitaciones de Batista en el piso superior, en donde lo matarían. Batista afirmó que también pretendían acabar con toda su familia, que de Batista no quedara ni la semilla, era la consigna. Una segunda oleada de atacantes se encontraría concentrada en los alrededores del Parque Sayas y del Museo de Bellas Artes, y tan pronto como fuese franqueada la entrada, penetraría también en Palacio, ayudando a sus camaradas a rematar la faena y a dominar la situación. El número de este contingente que estaba en los alrededores varía desde 40 hombres hasta 400, según la fuente. Batista era muy estricto en cuanto a la etiqueta y exigía que en Palacio todos vistiesen de manga larga, por lo que los asaltantes iban en mangas de camisa para distinguirse. Esa mañana Batista se encontraba en la planta superior del palacio, en donde estaban las habitaciones particulares de la familia presidencial. El edificio se dividía en 3 niveles: la planta baja, donde se localizaba el cuerpo de guardia, las cocinas y dependencias de servicio; la primera planta, que era la más oficial, a donde se llegaba por la gran escalera de los embajadores. En este nivel se encontraba también el salón de los espejos, el despacho presidencial, la central de teléfonos y oficinas correspondientes a la Secretaría Presidencial, en donde laboraban numerosos oficinistas, la mayoría mujeres, y algunos muy viejos que estaban allí desde antes de Machado. También había un pantry con mayordomos y ayudantes y el comedor oficial. En la planta superior, como dijimos, estaban las habitaciones en donde dormía la familia presidencial. La noche anterior, Batista se había acostado muy tarde, de madrugada, como era su costumbre, leyendo esta vez un libro con un título premonitorio: El día que mataron a Lincoln, de Jim Bishop. El día 13 se había levantado tarde, como también era su costumbre. Había indagado por las gestiones encargadas al congresista Cándido Mora, pero sus ayudantes le contestaron que todavía no había ninguna respuesta. Batista estaba preocupado. Se había enterado de que se estaba preparando un atentado contra el Palacio Presidencial por las escuchas telefónicas, en las que continuamente se repetía el mensaje: vayan para la clínica que el niño nace el día 13, cosa que había llamado la atención porque los médicos ginecólogos tienen gran dificultad para predecir el día en que nacerá una criatura. ¿Cómo era que alguien conocía perfectamente el día de un alumbramiento? Además, un número de sospechosos de terrorismo habían desaparecido de las calles, señal inequívoca de que estaban ocultos, concentrados en pisos francos, a la espera de una orden de ataque. Batista había enviado un mensaje a Menelao Mora, a través de su hermano Cándido Mora, amigo personal de Batista, diciéndole que desistiera de sus planes, pero aún no le habían contestado. La guardia de Palacio estaba alerta, pero no en posición de combate, porque realmente nunca pensaron que el asalto se produjese a pleno día. Eran las 3 de la tarde. Batista acababa de salir del baño, en donde se había afeitado, y en el pequeño comedor estaban preparando la mesa para la comida del mediodía. Mientras, en la calle Colón, a las 3:20, un camión cerrado de una empresa de reparto se detuvo repentinamente frente a la entrada del Palacio Presidencial. Los 2 hombres que iban en la cabina se bajaron, como si fuesen a reparar una avería, y se dirigieron a la parte trasera del camión. Un joven soldado, de apellido Verdesia, ataviado con el casco y las polainas blancas de la Guardia Presidencial, se encontraba de recorrido por la acera
y se dirigió hacia los conductores del camión a indagar qué pasaba. En eso, un automóvil adelantó al vehículo detenido y súbitamente sus ocupantes dispararon sobre el soldado, matándolo en el acto. El ruido de los disparos puso sobre aviso al soldado Hernández, que era el guardián de la verja de acero de la puerta, que observó sorprendido cómo eran abiertas las puertas del furgón y descendían una multitud de hombres armados que corrían hacia su posición. Hernández se apresuró a cerrar la valla y trató de pasar la cadena para cerrarla con el candado, cuando fue alcanzado por los disparos. Los asaltantes ya estaban junto a la verja, pero Hernández, en un rictus de agonía, se aferró con ambas manos a la cadena, impidiendo la apertura. Fueron necesarios más disparos a quemarropa y fuertes empeñones y golpes para que soltase la cadena y sus agresores pudiesen entrar. El fuego de los asaltantes también acabó con la vida del sargento Ríos y el vigilante Lugo, que estaban dentro del edificio. Los primeros asaltantes que entraron se dividieron en dos grupos. Uno, encabezado por Menoyo, entró en el cuerpo de guardia en la planta baja, y otro grupo de alrededor de 9 hombres subió por la escalera principal hacia el primer piso. El oficial del día, que estaba en el patio central, se parapetó tras una columna y disparó su pistola contra los asaltantes que entraban, pero pronto fue abatido. Pero con su acción ganó unos segundos muy importantes para que reaccionara el resto de la guarnición. 2 minutos bastaron a la dotación de la ametralladora oculta bajo la escalera de los embajadores para poner el arma en posición. Uno de los servidores estaba bañándose y al sonar los primeros disparos acudió desnudo y enjabonado a ocupar su puesto. Este hombre fue herido en la ingle y perdía mucha sangre, pero pudo ser evacuado y se salvó. Luego fue ascendido a sargento. Al abrir fuego la ametralladora, todos cuantos después trataron de penetrar por la puerta de Colón fueron abatidos. Después se encontraron amontonados junto a ella 14 cadáveres, casi seccionados por los proyectiles. Algunos ya prácticamente dentro, caídos de bruces sobre los escalones de la entrada o por fuera en la acera que marca la senda para los camiones de abastecimiento. En la planta alta, Batista y Marta estaban a punto de sentarse a la mesa, cuando sintieron los tiros. Marta, asustada, corrió a la habitación de los niños, y el presidente llamó al coronel Rams, que era su ayudante, y le ordenó que averiguara qué estaba pasando. Este le informó que lo que temían había ocurrido. Un grupo de hombres armados había entrado en la planta baja disparando tiros y lanzando granadas, y ya habían muerto varios miembros de la guardia. En la planta alta, junto a Batista, habían pocos hombres. El presidente dispuso que se cerrara con candado la reja que bloqueaba la pequeña escalera auxiliar que comunicaba la planta intermedia con la superior, y que el ascensor se subiera y se bloqueara arriba para que nadie pudiese acceder. El jefe de sus ayudantes, el coronel Alfredo Rams, se situó en la galería de la planta superior, armado con una Thompson, junto al sargento Pimentel, mientras que el comandante Cosme Varas se situó en el otro extremo con un aparato radiotransmisor en contacto con las jefaturas militares y los coches de patrulla. Batista, armado de una pistola, se quedó junto al teléfono. De los atacantes que subieron por la escalera a la planta intermedia, 3 se detuvieron frente a la cabina de control telefónico, cuya puerta había cerrado el telefonista de apellido Parker. Los asaltantes trataron de hacer que la abriera, pero al ver que el telefonista no les respondía, la emprendieron a tiros y a patadas con la puerta. Batista se mantenía en contacto con Parker por el teléfono, quien le informó de que la puerta se vendría abajo en un instante y que lo iban a matar. Entonces Batista le dijo: «No tengas miedo, que nada te va a pasar, pero échate para un lado porque vamos a disparar y seguro que las balas van a atravesar la puerta». Efectivamente, el ayudante presidencial, el coronel Rams, apuntó con su ametralladora Thompson desde el tercer piso hacia la galería abierta, expuesta hacia todos los ángulos, donde estaban los que pretendían penetrar en la central telefónica. Disparó y los 3 se desplomaron casi al mismo tiempo. Al levantar los cuerpos, se descubrió que cada uno tenía más de 4 balazos.
Los demás de ese grupo corrieron por la galería de la planta intermedia hasta su final, doblando hacia el salón de audiencias, que tenía a un lado el despacho del presidente. En esa puerta, que estaba cerrada por un batiente que bastaba empujar para abrir, se encontraban el teniente Ramos y un policía, que al ver venir por la galería a los asaltantes les dieron el alto. Los asaltantes respondieron lanzando una granada por debajo del batiente, que por fortuna no estalló. Rodó por el piso y al ver que no reventaba, Ramos y el policía dispararon a través del batiente, abatiendo a los 3 asaltantes. Roberto Fernández se encontraba en su despacho del Palacio de los Deportes cuando se enteró del ataque a Palacio. En un principio la información era confusa. Parecía que la guarnición de Palacio se había sublevado y que estaban peleándose dentro unos con otros. De inmediato se dirigió allá en automóvil, acompañado de sus escoltas. Antes de llegar, fueron alcanzados por disparos que rompieron el cristal posterior del coche. Se desmontaron y se refugiaron en los soportales y columnas de los edificios circundantes y le abrieron fuego contra los edificios de la acera puesta. Con gran peligro, lograron llegar a la esquina de la calle Refugio y Montserrat, en la esquina de Palacio Presidencial, pero no podían lanzarse ya que iban vestidos de civil y podrían ser víctimas del fuego amigo. Envió al sargento Trujillo de su escolta, que sí que vestía uniforme, quien logró llegar hasta la puerta a plena carrera y hablar con los soldados apostados tras las rejas para que estuvieran sobre aviso, y de esta forma lograron entrar por la puerta de la calle Refugio. Por allí mismo entró más tarde el coronel Piedra. En aquellos momentos sonaban tiros en el segundo piso y aún se combatía en el cuerpo de guardia en la planta baja. Se trataba de Menollo y de los primeros asaltantes que habían entrado y que quedaron bloqueados en él. Estos hombres fueron puestos fuera de combate alrededor de media hora más tarde. A partir de ese instante el enemigo perdió toda cohesión y los que quedaban en la planta intermedia se limitaron a correr por los pasillos y así fueron cayendo unos tras otros, casi todos por el fuego del sargento Pimentel y del coronel Rams, que disparaban desde el tercer piso. En eso llegó el coronel Sierra y se hizo cargo de terminar la limpieza del segundo piso y el cuerpo de guardia, de los asaltantes que se habían escondido en cuanta habitación o agujero de algún tipo encontraron, hasta caer el último. La segunda oleada de asaltantes nunca llegó a entrar en Palacio. Se quedaron apostados tras las columnas de los portales de los edificios vecinos, y algunos de ellos penetraron dentro de estos edificios para disparar sobre el Palacio Presidencial desde niveles más altos. Cuando comprendieron que la acción había fracasado, se dispersaron. No había ningún plan B previsto para después del ataque, ni lugares donde esconderse por si algo salía mal. En eso, esta acción del directorio se semejaba mucho al asalto al cuartel Moncada. Por su parte, José Antonio Echevarría, con un grupo de seguidores, se apoderaron de la emisora comercial Radio Reloj, una estación de radio un tanto absurda que había logrado gran popularidad a base de dar la hora cada minuto, junto con noticias y anuncios. Allí, a través de las ondas, anunciaron la muerte de Batista y llamaron al pueblo a sublevarse. En un vídeo posterior contaré con más detalle este episodio de la toma de Radio Reloj. Al parecer, la intención era trincherarse en la Universidad de La Habana, para lo cual habían acumulado armas en ese centro estudiantil. Pero en el camino desde Radio Reloj a la universidad fueron interceptados por un coche patrulla de la policía y en el tiroteo resultó muerto Echevarría. En cuanto se estabilizó un poco la situación en la planta baja, Roberto Fernández trató de hacer contacto con el general Batista. La comunicación con el último piso le resultó difícil. Al final, desde la sala de prensa, pudo comunicarse por teléfono con la planta alta, logrando hablar con Batista. Roberto Fernández pudo darse cuenta, por la forma en que le habló su cuñado, de que, incomunicado como estaba de los pisos inferiores, no percibía con claridad lo que estaba ocurriendo. Pensaba que los asaltantes que había visto en la planta intermedia eran la avanzada de un grupo mayor y que en el piso bajo se combatía ferozmente.
Roberto Fernández le explicó que el ataque había quedado detenido en la puerta y que solo había entrado un pequeño grupo que en ese momento estaba siendo neutralizado. Batista le envió un ascensor para que pudiera subir. En él venía Rams bien armado y otro escolta. Roberto Fernández cuenta que al llegar a la planta superior, el presidente le salió al encuentro. Vestía una bata de caza y chanclas, y le pareció sereno. Después de los saludos, Batista le explicó que aunque las puertas y ventanales que daban al exterior estaban todos cerrados debido al aire acondicionado, los disparos que se hacían desde los edificios vecinos atravesaban las maderas con el riesgo de alcanzar a alguien, y que por eso a Marta y a los niños los había situado contra la gruesa pared exterior, incluso de rodillas, para que no fueran alcanzados. Roberto encontró a su hermana bastante compuesta dada la circunstancia, y como ella era muy religiosa, estaba rezando. Vio en ese momento a solo 3 militares, el sargento Pimentel, el coronel Rams y el comandante Varas, y le pareció insuficiente, por lo que mandó a buscar a su escolta, que sumaba 7 hombres, y la dejó en el último piso como refuerzo. En ese momento les avisaron desde la planta baja que habían llegado las fuerzas de la Marina de Guerra. La misión de los marineros era tomar los edificios cercanos y envolver al palacio, pero penetraron directamente en el edificio, formando tremenda algarabía en la planta baja. Batista entonces bajó. Ya se había cambiado y vestía una chaqueta color beige. Fue ovacionado por los militares que estaban en el patio central. Los soldados estaban excitados y frenéticos por los compañeros que habían perdido mientras cumplían con su deber. Batista les habló para calmarlos y agradecerles, pronunciando palabras de profunda pena. Costó mucho convencerlos, tras darles las gracias de que ya nada tenían que hacer allí y que salieran de palacio. Aún así, se mantuvieron en los alrededores y en el Parque Sayas, rondando hasta por la noche. La última parte de este suceso fue la llegada desde Colombia de una columna de tanquetas y tanques, al frente de la cual venía el general Francisco Tabernilla. Estos vehículos dispararon indiscriminadamente contra edificios circundantes y contra el propio palacio, causando grandes daños. Por ejemplo, el primer cocinero de palacio perdió una pierna por un proyectil de calibre 50 y un turista norteamericano resultó muerto en un hotel vecino. Costó trabajo serenar a estos soldados que disparaban no tanto para matar al enemigo, sino como para dar salida a la tensión nerviosa. A Tabernilla no se le ordenó que acudiera a palacio, pero pensando en la seguridad del presidente, tomó esa iniciativa. En eso no lo hizo mal, pero sí en permitir que su unidad abriera fuego indiscriminadamente con cañones de 20 milímetros y ametralladoras calibre 50, causando bajas innecesarias y daños considerables. Roberto Fernández cuenta que el recorrido por la planta baja y la planta intermedia era espeluznante. Se veían numerosos cadáveres en medio de charcos de sangre coagulada, huellas de disparos y de explosiones, y granadas sin explotar. Los empleados de la Secretaría Presidencial y los mayordomos estaban todos muy pálidos y asustados. Habían visto la muerte muy cerca. El militar de más alto grado caído ese día fue el capitán de la policía José Puig Morales, quien al sentir los tiros se dirigió al palacio y al bajarse de su coche fue abatido en el Parque Sayas. El cadáver de Carlos Gutiérrez Menoyo fue encontrado en el cuerpo de guardia en la planta baja. De Menelao Mora, algunos autores como Hugh Thomas dicen que murió dentro del palacio. Sin embargo, Roberto Fernández Miranda cuenta que este se quedó fuera, con el grupo de apoyo, apostados en los portales cercanos al Parque Sayas. Mora iba replegándose hacia la esquina izquierda del Parque Sayas, portando una ametralladora de mano, volviéndose de vez en cuando para hacer una última descarga contra el palacio. En uno de esos momentos en que estaba relativamente inmóvil, un soldado cocinero, que era buen tirador y había tomado posición en una ventana, le apuntó con comodidad y lo abatió al primer disparo. En el asalto murieron 6 militares y otros muchos resultaron heridos. Los revolucionarios, incluyendo los de Radio Reloj, tuvieron una treintena de bajas mortales.
En el exterior, sobre todo en el Parque Sayas, la Cruz Roja recogió muchos heridos. Otros asaltantes heridos se retiraron por su propio pie y fueron curados en centros médicos y casas particulares. 2 fueron sometidos a juicio. El 19 de abril, gracias a una delación, el capitán de la policía Esteban Ventura y sus hombres asaltaron una casa en la calle Humboldt 7, matando a otros 4 asaltantes. En la madrugada del día 14, encontraron acribillado a balazos el cuerpo del senador ortodoxo Pelayo Cuervo, en el Laguito, cerca de un club campestre. Al parecer, la policía encontró unos papeles en el cadáver de José Antonio Echevarría que apuntaban que Pelayo Cuervo habría sido el presidente provisional si el ataque hubiera triunfado y Batista hubiese sido asesinado. Dice el coronel Piedra que Pelayo Cuervo fue víctima de elementos incontrolados del gobierno, que reaccionaron a la noticia de la radio de que habían matado a Batista. Y apunta que menos mal que Batista se libró ileso, porque si no hubiesen muerto muchos más opositores, todos los que habrían echado leña al fuego. Dice que algunos tenían listas preparadas de los que habían que matar si Batista moría en un atentado. Al parecer, esto de hacer listas negras ha llegado hasta la Cuba de hoy. Dice que Pelayo Cuervo estaba contrabandeando armas para matar a Batista. Piedra afirmó no saber quiénes fueron los asesinos, pero según Hugh Thomas fue un sargento llamado Rafael Linares. Hubo 5 muertos civiles en la balacera. Un autobús de transporte público, una guagua como se le llama en Cuba, quedó atrapado en el fuego cruzado en la calle Colón y resultó acribillado. Un pasajero chino resultó muerto de un tiro en la cabeza y el chofer resultó herido grave. Gracias a una acción valiente del conductor que se puso al volante, logró sacar la guagua de allí y llevarla hasta una casa de socorro cercana. Un turista norteamericano, como ya habíamos dicho, que se hallaba en su habitación del cercano Hotel Regis, resultó muerto y otro herido. De los cabecillas del asalto, todos resultaron muertos: José Antonio Echevarría, Carlos Gutiérrez Menoyo y Menerao Mora. Solo escapó Faure Chomón, que fue ayudado por el movimiento 26 de julio, que también se apoderó de un cargamento de armas que no se había utilizado. Chomón fue el único dirigente del directorio revolucionario que logró sobrevivir a las purgas realizadas por Castro contra esta organización después del triunfo revolucionario de 1959, en las que cayeron Cubela, Eloy Gutiérrez Menoyo y William Morgan, lo que ha dado lugar a numerosas especulaciones y rumores que lo acusan de ser un infiltrado de Castro. Al final de este vídeo te dejaré un enlace a un episodio de mi canal sobre la conspiración trujillista protagonizada por Eloy Gutiérrez Menoyo y Morgan. A juicio del coronel Roberto Fernández, los asaltantes no tenían ninguna posibilidad de acabar con Batista. El palacio estaba muy compartimentado y cada uno de esos compartimientos estaba bien defendido, a pesar de que contaban con planos y croquis muy buenos, suministrados por el periodista acreditado en Palacio, señor Tomás Regalado, según Roberto Fernández, y por el expresidente Prío, según Hugh Thomas. Batista no se encontraba en su despacho, pero si hubiese estado, contaría con un mayor número de vigilantes y escoltas en esa planta. El periodista Regalado fue recompensado por Castro después de su triunfo con largos años de prisión. Batista acusó a Prío de haber proporcionado las armas del ataque y dijo que los comunistas estaban implicados, pero después esto no se ha comprobado. Roberto Fernández Miranda, en su libro, hace la observación de que dentro del palacio se habla solo de muertos entre los asaltantes y no de heridos. Apunta que dentro del edificio la lucha fue feroz. El enemigo ni daba ni pedía cuartel. Los vigilantes Hernández y Lugo de la policía y el sargento Ríos del ejército fueron acribillados aún después de caídos por Menoyo y su gente. Cada uno tenía más de 20 impactos de bala. También escribió que ni en el ataque a Palacio, ni en el cuartel Goicuría, ni en la expedición del Corintia, se hallaron entre los muertos, heridos o prisioneros a individuos de la raza negra. Dice que se pueden contar con los dedos de la mano los negros que dieron su apoyo al castrismo. En cambio, el ejército y la policía los tuvieron en sus filas en gran número. Batista, en su libro Respuesta,
dice que él no provocó esta matanza, que por el contrario la quiso evitar, enviando un mensaje a Menelao Mora a través de su hermano Cándido para disuadirlo de actuar. Pero este mensaje al parecer no llegó, o si llegó fue desestimado porque nunca obtuvo contestación y el asalto al final se produjo. Para el pueblo, el asalto fue cosa de gángsters, el último de una serie de atropellos, opinión que se vio confirmada cuando se descubrieron que algunos de los caídos habían tomado partes en asaltos de banco y actos terroristas. Numerosas delegaciones de empleados públicos, instituciones y sociedades y hombres de negocios visitaron al presidente Batista en los días sucesivos en Palacio para saludarlo y condenar la violencia. Estas visitas culminaron con una manifestación de más de 250,000 personas frente al Palacio, reiterando la adhesión al presidente y condenando el ataque a ese centro oficial en el que se encontraban también mujeres y niños. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y recuerden dar like y suscribirse al canal y apoyar este esfuerzo comprando un super gracias en YouTube, que me es de gran ayuda. Hasta luego.